El nuevo y adinerado novio de la hermana de mi esposa se burló de mí en la cena, todos se rieron. Mi esposa me dijo: fue arrestado hace una hora por malversación de fondos. Dios mío, no. Se rieron cuando él me llamó la decepción de la familia. Yo solo sonreí. La gente siempre confunde el silencio con la debilidad. Antes de que nos sumerjamos más profundamente en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta y pulsa el botón de entusiasmo para impulsar este canal, de modo que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Mi nombre es David Harrison y trabajo en ciberseguridad para Morrison Securities, una de las firmas de inversión más grandes de la costa este. Cuando la gente escucha ciberseguridad, se imagina a un tipo en un sótano arreglando impresoras y restableciendo contraseñas. Lo que no entienden es que yo soy el que protege miles de millones de dólares de personas que se creen más listas que el sistema. Veo todo lo que fluye a través de nuestras redes. Cada transacción, cada comunicación, cada huella digital dejada por cualquiera que haga negocios con nosotros o con nuestros clientes. Se suponía que esta noche era una cena de celebración. Mi cuñada, Maya, había estado saliendo con este nuevo chico durante 3 meses, y según mi esposa, Clare, él era el indicado. La reserva era en Ocean View, ese palacio de mariscos carísimo del centro donde los camareros llevan pajarita. La carta de vinos comenzaba en $60 la botella y un simple trozo de pescado costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un día. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando Clare pasó 2 horas arreglándose. Por lo general, tarda 20 minutos como máximo, se pone lo que esté limpio y listo. Esta noche, eligió su vestido negro de Versace, ese que compró para la fiesta de Navidad de su empresa el año pasado con dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta. El que costó $3.000 y me hizo cuestionar si me había casado con una mujer o con el extracto de una tarjeta de crédito con piernas. ¿Vas a ponerte eso?, preguntó ella, mirando mi camisa azul marino de botones y mis kakis como si hubiera elegido llevar una bolsa de basura a una boda real. ¿Qué tiene de malo? Nada. Si vas a buscar trabajo en Best Buy, o a conocer a los padres de alguien en 1995. Me cambié a mi traje gris carbón, la imitación de Armani que compré para entrevistas de trabajo y funerales. Clare asintió con aprobación mientras se aplicaba otra capa de su lápiz labial de $200 en el espejo del baño. La observé atentamente, notando cómo se inclinaba justo, practicando expresiones como una actriz que se prepara para la actuación de su vida. ¿Exactamente a quién estamos tratando de impresionar esta noche?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Maya está nerviosa por presentárselo a la familia. Quiero asegurarme de que causemos una buena impresión. ¿Desde cuándo te importa causar buenas impresiones a Maya? La mano de Clare se detuvo a medio camino de su boca, el tubo de lápiz labial suspendido en el aire. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Olvídalo. Pero no lo olvidé, y me di cuenta de que ella sabía que no lo haría. Clare y Maya habían sido competitivas desde la infancia, a pesar de la diferencia de edad de 5 años, o quizás a causa de ella. Clare era la hermana mayor exitosa con el trabajo corporativo, el armario de diseñador y el marido con ingresos estables. Maya era la soñadora más joven que enseñaba en la escuela primaria, conducía un Honda Civic de 10 años y vivía en un apartamento de un dormitorio con plantas en lugar de muebles. Se querían, pero el amor y la rivalidad no son mutuamente excluyentes en las familias. Llegamos al Ocean View a las 7 en punto. La anfitriona, una rubia veinteañera que parecía pluriempleada como influencer de Instagram, nos condujo a través del comedor, pasando mesas de personas que parecían discutir sus carteras de acciones con los aperitivos y medían su éxito por el número de hilos de su mantelería. Maya ya estaba allí con sus padres, Tom y Linda Walsh. Parecían incómodos con su mejor ropa de domingo, como turistas que se habían desviado accidentalmente al lugar equivocado y eran demasiado educados para irse. Tom llevaba el mismo traje azul marino que había usado en mi boda hace 5 años, el que probablemente compró en Men's Wearhouse durante una liquidación. Linda llevaba un vestido floral que probablemente venía de J.C. Penney, aunque había intentado arreglarlo con un collar de perlas que había conocido mejores décadas. Eran buenas personas, gente honesta, del tipo que ahorraba durante 6 meses para permitirse una cena como esta y luego pasaba toda la comida preocupada por si sostenía el tenedor correctamente. ¿Dónde está él?, preguntó Clare, revisando su teléfono por tercera vez desde que nos habíamos sentado.
sus dedos bien cuidados bailando por la pantalla con la energía nerviosa de alguien que espera noticias importantes. Ya viene, dijo Maya, resplandeciendo con ese brillo particular que viene de estar recién enamorada o recién estúpida. A veces es imposible notar la diferencia hasta que llegan las facturas de la tarjeta de crédito y la realidad se instala como una resaca. ¿Cómo dijiste que se llamaba otra vez?, pregunté, aunque lo había escuchado perfectamente la primera vez y ya había tomado notas mentales sobre cómo investigar sus antecedentes. Antonio Castellano, dijo Maya, pronunciando cada sílaba como si estuviera probando un vino caro, saboreando el sonido del éxito. Trabaja en capital privado, administra carteras de inversión para clientes de alto patrimonio neto, fondos de pensiones, dotaciones universitarias. Elegante, dijo Tom, tratando de inyectar entusiasmo en su voz. Me di cuenta de que no tenía idea de lo que significaba capital privado, pero sabía que sonaba importante y caro, el tipo de trabajo que venía con respeto y seguridad financiera. Mantuve mi expresión neutral, pero mi mente ya estaba trabajando. En mi línea de trabajo, aprendes que las personas que anuncian su éxito antes de que se les pregunte suelen tener algo que ocultar. El dinero real no necesita explicarse. El éxito real habla en voz baja y lleva un garrote grande. Llegó la cesta de pan junto con aceite de oliva que probablemente costaba más por onza que el almuerzo de la mayoría de la gente, servido en pequeños platos que parecían pertenecer a un museo. Linda tomó un pequeño trozo y lo mordió con cuidado, como si temiera que pudiera morderla o que costara más si comía demasiado. Tom estudió la carta de vinos con la intensa concentración de un hombre que intenta encontrar algo que no requiera una segunda hipoteca de su casa. ¿Pedimos vino?, preguntó Clare, con la voz llevando ese tono particular que usaba cuando intentaba sonar sofisticada, pero no estaba muy segura de lograrlo. Esperemos a Antonio, dijo Maya, con los ojos brillantes de anticipación. Él sabe de vinos. Me ha estado enseñando sobre diferentes regiones, cosechas, cómo maridar vinos con comida. ¿Enseñándote qué exactamente?, pregunté, genuinamente curioso sobre qué tipo de educación vinícola podía proporcionar alguien en 3 meses de noviazgo. ¿Sabías que los vinos de Borgoña solo pueden provenir de la región de Borgoña en Francia? Cualquier otra cosa es solo imitación, por muy bien que sepa. Fascinante, dije, porque era más fácil que señalar que cualquiera con Google y 10 minutos de tiempo libre podía aprender datos sobre vino que impresionarían a alguien que nunca había pensado mucho en el vino antes. A las 7:20, Antonio finalmente hizo su entrada. Era exactamente lo que el casting central pediría para un financiero exitoso en una comedia romántica. 1,88 metros, cabello oscuro perfectamente peinado con suficiente gris en las sienes para sugerir sabiduría y experiencia. Un bronceado que gritaba, vacaciono en lugares que necesitas un pasaporte para pronunciar, y un reloj que captaba la luz ambiental del restaurante cada vez que movía la muñeca. Llevaba su confianza como un perfume caro, aplicado liberalmente y diseñado para causar una impresión desde el otro lado de la sala. Siento llegar tarde, dijo, inclinándose para besar a Maya en ambas mejillas como si estuviéramos cenando en algún café europeo en lugar de un restaurante turístico de mariscos en el centro de Boston. Cierre de un gran negocio mañana. ¿Saben cómo es cuando millones de dólares están en juego? Nadie en la mesa sabía cómo era cuando millones de dólares estaban en juego, pero todos asentimos como si lo supiéramos, como si estuviéramos familiarizados con el peso de una responsabilidad financiera tan enorme. No hay problema, dijo Clare, levantándose para abrazarlo con un entusiasmo que parecía desproporcionado para conocer al novio de su hermana por primera vez. El abrazo duró 4 segundos de más. Conté porque contar detalles es lo que hago para ganarme la vida, y el hábito se extiende a todas las áreas de mi vida. Siempre cuento. Es un riesgo profesional que desarrollas cuando tu trabajo implica rastrear patrones digitales, analizar flujos de datos y detectar anomalías en sistemas que procesan miles de millones de dólares todos los días. La mayoría de la gente no se da cuenta cuando las cosas no cuadran. Yo noto todo, lo catalogo y lo archivo para referencia futura. Antonio estrechó la mano de Tom, que parecía impresionado por la firmeza de su agarre y la forma en que mantenía el contacto visual durante el apretón de manos. Besó la mano de Linda con un encanto del viejo mundo, lo que la hizo sonrojar como una adolescente que conoce a su estrella de cine favorita. Luego se giró hacia mí. Tú debes ser David, dijo, extendiendo su mano con la confianza practicada de alguien que había perfeccionado su rutina de primera impresión. Maya me ha contado mucho sobre ti. Nada demasiado embarazoso, espero.
Solo que eres el experto en tecnología de la familia. Siempre es bueno tener a alguien que entienda de ordenadores y todas esas cosas técnicas. La forma en que dijo ordenadores y cosas técnicas hacía que pareciera que yo me dedicaba a reparar máquinas de escribir, como si fuera una especie de artesano anacrónico que trabaja con tecnología obsoleta. Algo así dije, notando la sutil condescendencia en su tono y archivándola con mis otras observaciones. Antonio hizo una señal al sumiller con la autoridad casual de alguien acostumbrado a ser servido, alguien que esperaba atención inmediata del personal de servicio. Empecemos con champán, dijo sin consultar a nadie más en la mesa. Dom Perignon 2010 si lo tienen. Si no, cristal servirá. El sumiller asintió con la deferencia practicada de alguien que reconocía el gusto caro cuando lo veía y se deslizó para buscar la que sin duda sería la botella de champán más cara del restaurante. Hice un cálculo mental rápido. Esa botella costaría más que el cheque de pensión mensual de Tom, más de lo que Maya ganaba en una semana enseñando a niños de tercer grado, más de lo que Claire y yo gastábamos típicamente en comestibles en un mes. ¿Es una ocasión especial?, preguntó Linda, claramente preocupada por quién iba a pagar un champán que costaba más que la cuota de su coche. Cada cena con mujeres hermosas es una ocasión especial, dijo Antonio con un encanto practicado, lo que hizo que Maya riera como una colegiala y Claire sonriera de una manera que me revolvió el estómago e hizo que mis instintos profesionales se pusieran en marcha. Mientras esperábamos el champán, Antonio nos deleitó con historias sobre su trabajo, sus viajes, su reciente adquisición de lo que llamó un modesto ático en Miami Beach. Cada historia parecía cuidadosamente diseñada para enfatizar un punto central: Antonio Castellano no era como el resto de nosotros. Ocupaba una estratosfera diferente de éxito, riqueza y sofisticación. La vista es absolutamente impresionante, dijo, sacando su iPhone, el último modelo, naturalmente, y desplazándose por fotos de vistas al mar y horizontes urbanos. Puedes ver South Beach desde la sala de estar, Biscayne Bay desde el dormitorio y todo el horizonte de Miami desde la cocina. Vistas de 360 grados del paraíso. Eso es increíble, dijo Linda, inclinándose para ver mejor las fotos, con los ojos muy abiertos con el tipo de asombro reservado para vislumbrar estilos de vida que existían solo en películas y revistas. ¿Cuántos dormitorios?, preguntó Claire, y noté que estaba prestando más atención a los detalles de lo que parecía necesario para una conversación casual. 3, pero estoy pensando en convertir uno en una bodega. He estado coleccionando añadas de todo el mundo. Burdeos, Borgoña, algunas excelentes selecciones de Napa Valley. El vino es como el arte, en realidad. Se aprecia con el tiempo si sabes lo que haces. ¿Cuánto costó un lugar así?, preguntó Tom, e inmediatamente pareció avergonzado por hacer una pregunta tan directa, probablemente preguntándose si preguntar por dinero se consideraba de mala educación en círculos sofisticados. Antonio agitó la mano con desdén, como si el dinero fuera solo un concepto abstracto que no se aplicaba a gente como él. Cuando encuentras algo que amas, el precio se vuelve irrelevante. La vida es demasiado corta para comprometer tus sueños, ¿no crees? Capté la mirada de Claire al otro lado de la mesa. Estaba mirando a Antonio como si acabara de recitar la filosofía más profunda que jamás había escuchado, en lugar de soltar tópicos genéricos de tipo rico sobre no mirar las etiquetas de precios. Había algo en su expresión que no había visto en años, una especie de hambre, un anhelo de algo que creía que le faltaba. El champán llegó con la ceremonia apropiada. El sumiller presentó la botella a Antonio como si estuviera ofreciendo un artefacto precioso para inspección. Antonio asintió con su aprobación sin siquiera mirar la etiqueta, demostrando el tipo de relación casual con el lujo que la gente pasa toda su vida tratando de lograr. Por las nuevas amistades, dijo Antonio, levantando su copa con el gesto practicado de alguien que hacía muchos brindis. Y por Maya, que ha traído una alegría tan inesperada a mi vida estos últimos meses. Todos chocamos las copas. El champán era excelente, aunque no podía decir si era mejor que la botella de $50 que yo podría haber elegido. Pero ese no era el punto. El punto era que Antonio podía permitirse gastar $500 en vino sin pensarlo dos veces, sin revisar su cuenta bancaria, sin calcular cuántas horas tendría que trabajar para permitirse tal extravagancia. ¿Y tú, David?, preguntó Antonio, dirigiendo su atención hacia mí con la intensidad enfocada de un vendedor que había identificado a su prospecto más desafiante. Maya mencionó que trabajas en tecnología. ¿Qué tipo de tecnología exactamente? Ciberseguridad, dije.
Trabajo para una firma de inversión. Nos encargamos de la protección de transacciones financieras, seguridad de datos, evaluación de amenazas. O, como arreglar ordenadores cuando se estropean y ayudar a la gente a restablecer sus contraseñas. La pregunta cayó como un suave insulto entregado con una sonrisa, pero diseñado para disminuir mi importancia profesional. Más bien proteger los ordenadores de las personas que quieren romperlos y robar el dinero que hay dentro. La sonrisa de Antonio parpadeó ligeramente, como si hubiera esperado una respuesta diferente. Debe ser agradable tener un trabajo tan sencillo. Sin estrés, sin presión, sin decisiones de vida o muerte. Solo fichar la entrada, fichar la salida, cobrar tu sueldo fijo. Maya se removió incómodamente en su asiento, sintiendo la corriente de tensión. David es en realidad muy exitoso en lo que hace. Su empresa maneja miles de millones de dólares en transacciones. Estoy seguro de que lo es, dijo Antonio, su tono sugiriendo exactamente lo contrario. Todos contribuimos a nuestra manera. El mundo necesita gente que sea buena con los detalles técnicos. La condescendencia en su voz era sutil pero inconfundible. La archivé con la creciente colección de pequeñas observaciones que había estado haciendo desde que entró por la puerta. ¿Qué haces exactamente en capital privado?, pregunté, genuinamente curioso por escuchar cómo explicaría su supuesta profesión. Los ojos de Antonio se iluminaron. Este era claramente su tema favorito, su escenario principal para interpretar el éxito. Administro carteras de inversión para fondos de pensiones, dotaciones universitarias, fondos soberanos. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en activos bajo gestión. Cuando tomo una decisión, afecta a los fondos de jubilación de miles de personas, a la educación universitaria de los niños, a los futuros económicos de comunidades enteras. Eso suena a una enorme responsabilidad, dijo Linda, claramente impresionada por la escala del poder financiero que estaba describiendo. Lo es, pero eso es lo que separa el trigo de la paja en este negocio. Cualquiera puede administrar una pequeña cartera, equilibrar una chequera, hacer inversiones conservadoras. Se necesita un tipo especial de persona para manejar la presión de administrar dinero institucional, para tomar decisiones en fracciones de segundo cuando millones de dólares están pendientes de un hilo. Hizo una pausa para tomar un sorbo de champán, dejando que el peso de su supuesta importancia se asentara sobre la mesa como un perfume caro. Solo el mes pasado, cerré un trato que generará 40 millones de dólares en rendimientos para un fondo de pensiones de maestros en Ohio. Eso es 40 millones de dólares que ayudarán a los educadores jubilados a mantener su dignidad en sus años dorados. Dinero que pagará sus medicamentos, su vivienda, sus necesidades básicas. 40 millones, repitió Tom, su voz llena de asombro. Para un hombre que había trabajado en la construcción toda su vida y había ahorrado cada centavo para la jubilación, 40 millones era una suma incomprensible. Todo se trata de leer los mercados, continuó Antonio, entrando en su modo de disertación. Comprender las tendencias globales, las implicaciones políticas, las fluctuaciones monetarias. Tienes que pensar 3 pasos por delante de todos los demás. Anticipar movimientos antes de que sucedan. Ver oportunidades que otras personas no ven. Asentí, haciendo sonidos apropiados de interés. Pero algo no cuadraba en mis cálculos mentales. Las firmas de capital privado administraban miles de millones, sí, pero los gestores de cartera individuales no solían manejar tratos por valor de 40 millones por sí mismos. Ese tipo de dinero se movía a través de comités, equipos, capas de aprobación y supervisión. O Antonio estaba exagerando su papel en el proceso o no estaba siendo completamente sincero sobre lo que hacía para ganarse la vida. ¿Para qué firma trabajas?, pregunté, la pregunta saliendo más casualmente de lo que sentía. Castellano Capital Management, dijo sin dudar, como si hubiera estado esperando la pregunta y tuviera su respuesta preparada. Es una firma boutique. Nos especializamos en inversiones alternativas para clientes de patrimonio ultra alto e inversores institucionales. No creo haber oído hablar de ella, dije, aunque lo hice sonar como mera curiosidad en lugar de sospecha. Y pensé que conocía a la mayoría de los principales actores en la escena financiera de Boston. Somos relativamente nuevos, dijo Antonio con suavidad. Fundé la compañía hace 2 años después de trabajar para algunas de las firmas más grandes, Goldman Sachs, Morgan Stanley, lugares así. Pero quería más autonomía,
más capacidad para construir relaciones personales con los clientes en lugar de ser solo otra cara en una máquina corporativa. Eso es increíblemente impresionante, dijo Clare, su voz con un entusiasmo que parecía desproporcionado a la conversación. Fundar tu propia firma requiere coraje real, visión real. Así es, asintió Antonio, su atención girando hacia ella con obvio interés. Pero a veces tienes que correr riesgos para alcanzar la grandeza. Hay gente que se conforma con trabajar para otros toda la vida, con ir a lo seguro y aceptar lo que otros deciden que vale. Otras personas tienen la visión de crear su propio destino. Me miró directamente cuando lo dijo y entendí el subtexto perfectamente. Algunas personas asumen riesgos y construyen imperios. Otras personas trabajan para otros y arreglan sus ordenadores cuando se estropean. La conversación pasó a otros temas, pero noté que Antonio y Clare parecían estar manteniendo un diálogo paralelo, encontrando formas de conectar sus comentarios, construyendo sobre las observaciones del otro. La rutina de gimnasio de Antonio: tenía un entrenador personal que solía trabajar con atletas profesionales. Su agenda de viajes de negocios a Dubái, Londres, Tokio para reuniones con clientes de alto nivel. Sus planes para comprar un yate, algo modesto, solo 40 pies más o menos, perfecto para viajes de fin de semana a Martha's Vineyard y Nantucket. Todo giraba en torno a la adquisición, la acumulación, la exhibición. No estaba cenando con la familia de Maya. Estaba dando una actuación cuidadosamente coreografiada diseñada para demostrar su superioridad sobre todos los demás en la mesa, particularmente sobre mí. Y estaba funcionando. Tom y Linda pendían de cada palabra como si estuviera compartiendo los secretos del éxito. Maya lo miraba como si hubiera descendido del Monte Olimpo específicamente para honrarla con su divina presencia. ¿Y Clare? Clare estaba prácticamente vibrando de interés, haciendo preguntas de seguimiento, haciendo conexiones, participando con un entusiasmo que no le había visto en años. Debes trabajar muchísimas horas, dijo ella durante una pausa en la conversación, inclinándose ligeramente mientras hablaba. El éxito requiere sacrificio, respondió Antonio, su tono adoptando la gravedad de alguien que comparte sabiduría profunda. Pero amo lo que hago. Cuando te apasiona algo, verdaderamente te apasiona, no se siente como trabajo. Se siente como propósito. Sé exactamente a lo que te refieres, dijo Clare, su voz con una intimidad que me hizo sentir incómodo. Yo estoy en relaciones públicas y las horas pueden ser absolutamente brutales, pero no hay nada como la adrenalina de cerrar una gran campaña, de ver tu estrategia funcionar en tiempo real. ¿Qué tipo de campañas manejas?, preguntó Antonio, inclinándose con aparente fascinación, dándole toda su atención de una manera que se sentía practicada pero efectiva. Durante los siguientes 15 minutos, discutieron los desafíos de las relaciones públicas corporativas, la importancia de la gestión de marca en un mundo de redes sociales, el delicado arte de la comunicación de crisis. Yo bien podría haber sido invisible. Tom y Linda intentaron seguir el ritmo, pero claramente estaban fuera de su alcance, asintiendo cortésmente mientras la conversación se movía a través de un territorio que no entendían. Maya parecía ligeramente molesta porque la atención de su novio se había desviado por completo hacia su hermana. Comí mi salmón y escuché, catalogando cada intercambio, cada mirada, cada señal sutil. La forma en que Antonio hacía preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba prestando atención. La forma en que la risa de Clare se volvía un poco demasiado fuerte, un poco demasiado frecuente. La forma en que parecían olvidar que había otras personas en la mesa, otras relaciones que merecían consideración. Estás callado esta noche, me dijo Clare durante una breve pausa. Y me di cuenta de que tenía razón. Apenas había contribuido a la conversación durante la última media hora. Solo escuchando, dije, lo cual era cierto. Estaba escuchando muy atentamente. David siempre ha sido del tipo fuerte y silencioso, dijo ella a la mesa. Pero había algo en su tono que no me gustó, un atisbo de disculpa, como si mi presencia necesitara una explicación, como si le avergonzara mi falta de contribución a su deslumbrante conversación. El comentario me dolió porque llevaba un trasfondo de desprecio, como si se estuviera disculpando por traer a alguien tan aburrido a una cena tan interesante. El postre llegó con las mayores revelaciones de la noche, aunque yo fui el único que las reconoció como tales en ese momento. Antonio pidió el soufflé de chocolate de la casa, una creación teatral que llegó a la mesa literalmente en llamas y costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en comestibles en una semana.
Hizo una demostración de no mirar el precio, solo señaló la descripción del menú y le dijo al camarero que lo preparara. Mi entrenador me va a matar, dijo, palmeándose el vientre plano con falsa preocupación. Pero la vida es demasiado corta para no darse un gusto ocasionalmente. Tienes que recompensarte cuando te lo has ganado. Estoy totalmente de acuerdo, dijo Clare, riendo como si acabara de pronunciar la observación más ingeniosa de la historia humana. Solo se vive una vez, ¿verdad? ¿Por qué negarse el placer cuando tienes los medios para disfrutarlo? Exacto. Esa es mi filosofía exactamente, dijo Antonio, sus ojos brillando con el entusiasmo de alguien que había encontrado un espíritu afín. Por eso me niego a conformarme con experiencias ordinarias. ¿Por qué comer en cadenas de restaurantes cuando puedes descubrir lugares como este? ¿Por qué conducir un Honda cuando puedes experimentar la perfección de ingeniería de un Porsche? ¿Por qué vivir en los suburbios cuando puedes despertar con vistas al mar todas las mañanas? Vi a Clare absorber cada palabra como evangelio, como si estuviera escuchando sus propios pensamientos articulados por primera vez. Últimamente se había estado quejando de nuestra casa, nuestro vecindario, nuestra vida en general. Nunca era suficiente. La cocina era demasiado pequeña para recibir. El patio trasero era demasiado ordinario, demasiado suburbano. Nuestros amigos eran demasiado aburridos, demasiado contentos con sus vidas mundanas. Había estado hablando de hacer cambios, explorar opciones, no conformarse con menos de lo que merecemos. Ahora, estaba empezando a entender de dónde venían estas ideas, o al menos dónde se estaban reforzando. ¿Qué tipo de coche conduces?, preguntó Tom, claramente esperando otro vistazo al mundo de lujo casual y elecciones sofisticadas de Antonio. Porsche 911 Turbo, dijo Antonio con el tono casual de alguien que habla del clima. Azul medianoche con detalles de fibra de carbono personalizados y un sistema de sonido Bose Premium. No se trata de presumir, aunque admito que llama la atención. Se trata de apreciar la ingeniería de calidad, la artesanía de precisión. ¿Qué tan rápido va?, preguntó Maya, sus ojos brillantes de curiosidad y admiración. Lo suficientemente rápido como para hacer que cualquier viaje sea interesante, dijo Antonio con una sonrisa que sugería que sabía exactamente lo rápido que podía ir y había probado sus límites. Aunque nunca lo abro en carreteras públicas. El verdadero placer está en el manejo, la dirección precisa, la forma en que responde a cada toque. Es como conducir una obra de arte. Me encantaría verlo alguna vez, dijo Clare, y algo frío se instaló en mi estómago. No celos exactamente, sino reconocimiento. Había escuchado ese tono antes. El mismo tono que usaba cuando hablaba de casas que quería comprar, vacaciones que quería tomar, vidas que quería vivir que siempre estaban justo más allá de nuestro alcance actual. Cuando quieras, dijo Antonio, su respuesta llegando un poco demasiado rápido, su atención centrándose en Clare de una manera que parecía excluir al resto de la mesa. Quizás podría llevarte a dar un paseo alguna vez. Te encantaría la aceleración, la forma en que toma las curvas. La forma en que dijo te estaba claramente dirigida a Clare, no a Maya. Maya o no notó la exclusión o eligió ignorarla. Clare sonrió como si acabara de ofrecerle un recorrido privado por París. Eso sería increíble, dijo, su voz con una emoción que parecía desproporcionada a la oferta. Me aclaré la garganta ostensiblemente. Cariño, tal vez deberíamos centrarnos en Maya y Antonio esta noche. Esta es su cena de celebración. Por supuesto, dijo Clare rápidamente, aunque pude ver la decepción reflejada en su rostro. No quise monopolizar la conversación. En absoluto, dijo Antonio con suavidad. Disfruto hablando con gente que entiende la ambición, que aprecia las cosas buenas de la vida. Otra sutil indirecta, otra implicación de que algunas personas en la mesa entendían el éxito y la sofisticación, mientras que otras se contentaban con la mediocridad y la simplicidad suburbana. David es muy ambicioso, dijo Maya, tratando de defenderme contra lo que claramente había reconocido como condescendencia. Se ha abierto camino hasta un puesto de alto nivel en su empresa. Es responsable de proteger millones de dólares. Estoy seguro de que lo es, dijo Antonio, su tono sugiriendo exactamente lo contrario. Aunque me imagino que el campo de la tecnología es bastante diferente al de las finanzas. Menos dinámico quizás, más predecible, más sobre seguir protocolos establecidos que sobre tomar decisiones creativas. ¿Cómo es eso?, pregunté,
genuinamente curioso por escucharlo explicar su comprensión de la ciberseguridad. Bueno, los ordenadores siguen programas, ¿verdad? Hacen lo que están programados para hacer. Los mercados son seres vivos. Responden a la emoción, la psicología, los eventos globales, la naturaleza humana. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas oportunidades para probarte a ti mismo, para demostrar tu valor. Eso es cierto, dije con cuidado. Aunque a veces las amenazas más peligrosas provienen de cosas que parecen predecibles en la superficie. Las mayores brechas de seguridad suelen ocurrir cuando la gente cree que entiende un sistema mejor de lo que realmente lo entiende. La sonrisa confiada de Antonio parpadeó ligeramente. ¿Qué quieres decir con eso? Solo que el exceso de confianza puede ser caro. Las personas que asumen que son más inteligentes que el sistema a menudo descubren que no son tan inteligentes como pensaban. Perspectiva interesante, dijo, aunque su tono sugería que lo encontraba cualquier cosa menos interesante. David ve patrones que otras personas no ven, dijo Maya con lealtad. Es como tener un superpoder. Puede detectar problemas antes de que sucedan. Todo el mundo tiene sus talentos, dijo Antonio con desdén, quitando importancia a mis supuestas habilidades como si fueran trucos de fiesta. Hablando de eso, probablemente debería consultar con mi oficina. Gran día mañana. Muchas piezas móviles que coordinar. Sacó su teléfono y miró la pantalla, su expresión cambiando ligeramente mientras leía el mensaje que había aparecido. De hecho, necesito salir unos minutos. Llamada de un cliente internacional desde Londres. Las zonas horarias. Ya saben cómo es cuando se trata de mercados globales. Se excusó de la mesa, dejando su servilleta de lino cuidadosamente colgada sobre su silla y su copa de vino aún medio llena. En el momento en que se fue, la energía en la mesa cambió drásticamente. Tom y Linda parecieron relajarse ligeramente, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante la última hora. Es absolutamente maravilloso, dijo Maya, sus ojos siguiendo a Antonio mientras caminaba hacia la entrada del restaurante, con el teléfono ya pegado a la oreja. Ciertamente parece exitoso, dijo Linda diplomáticamente. El tipo de respuesta que lograba ser positiva sin comprometerse a ningún juicio específico. Es muy seguro de sí mismo, añadió Tom, lo que podría haber sido un cumplido o una observación. Debería estar seguro de sí mismo, dijo Maya, levantándose para defender a su novio contra lo que ella percibía como un débil elogio. Ha logrado tanto a una edad tan joven. ¿Sabías que habla 4 idiomas con fluidez y que ha viajado a más de 30 países por negocios? Observé el rostro de Clare mientras Maya enumeraba los supuestos logros de Antonio. Ella se aferraba a cada palabra, catalogando cada detalle como si estuviera haciendo un inventario de todo lo que le faltaba a su propia vida, todo lo que pensaba que merecía pero que no tenía. ¿Cómo se conocieron ustedes dos?, preguntó Clare, y noté que se inclinaba con genuino interés. En línea, dijo Maya, sus mejillas enrojeciendo ligeramente. Elite Singles. Es una aplicación de citas para profesionales, personas con títulos avanzados y carreras de altos ingresos. Su perfil era increíble. Todas estas fotos de lugares exóticos, historias sobre su trabajo, sus viajes. Casi no le envié un mensaje porque pensé que estaba completamente fuera de mi liga. No estás fuera de la liga de nadie, dijo Linda con firmeza, de la forma en que lo hacen las madres cuando defienden a sus hijos contra la duda. Lo sé, mamá, pero es tan sofisticado, tan mundano. Quiero decir, mira este lugar. Lo eligió sin siquiera pensarlo 2 veces sobre los precios, como si el dinero no fuera un problema. A través de la ventana, pude ver a Antonio paseando afuera, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando animadamente con la mano libre. Su lenguaje corporal era diferente ahora, menos controlado, más agitado. Cualquiera que fuera la conversación que estaba teniendo, no iba bien. ¿Te dijo qué sitio de citas específicamente?, pregunté, tratando de sonar casual. Elite Singles, repitió Maya. Se supone que examina los niveles de educación e ingresos. Asegura que te emparejan con personas que son realmente exitosas, no solo pretenden serlo. Hice una nota mental para investigar eso más tarde. No porque fuera sospechoso. Bueno, quizás un poco porque era sospechoso, pero porque nunca estaba de más ser minucioso cuando alguien parecía demasiado bueno para ser verdad.
Antonio regresó a la mesa 5 minutos después, deslizándose de nuevo en su asiento con una sonrisa de disculpa que parecía ligeramente menos pulida que sus expresiones anteriores. Lo siento por eso. Crisis menor en la oficina. A veces creo que mis clientes entrarían en pánico si desapareciera por 5 minutos. ¿Todo bien?, preguntó Maya, la preocupación evidente en su voz. Nada que no pueda manejar, dijo Antonio, buscando su copa de vino. Solo un gerente de fondos de pensiones nervioso que está preocupado por la volatilidad del mercado. Tuve que convencerlo de que no tomara algunas decisiones potencialmente desastrosas. Debe ser increíblemente estresante tener tanta responsabilidad, dijo Clare. Y noté que lo estaba mirando con algo parecido a la admiración. Viene con el territorio, dijo Antonio, volviendo a su persona confiada. Cuando estás administrando cientos de millones en activos, todo el mundo quiere la seguridad de que su dinero está a salvo. Es una carga pesada, pero alguien tiene que llevarla. Extendió la mano sobre la mesa para tomarla de Maya, sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto que parecía tanto íntimo como performativo. Pero basta de trabajo. Esta noche se trata de nosotros, de la familia, de celebrar lo que realmente importa en la vida. Maya sonrió ante el sentimiento romántico. Tom y Linda sonrieron con aprobación. Clare parecía melancólica, como si estuviera viendo algo que quería pero no podía tener. Observé los ojos de Antonio mientras hablaba. Estaban calculando, midiendo la reacción de cada persona, ajustando su actuación en consecuencia. Era bueno leyendo a la gente. Le daría eso. Sabía exactamente lo que cada persona en la mesa quería escuchar, lo que los haría agradarle, confiar en él, admirarle. Pero yo también era bueno leyendo a la gente. Y lo que estaba leyendo no coincidía con lo que estaba escuchando. La noche estaba terminando cuando Antonio cometió su primer error real. Había estado bebiendo constantemente durante toda la cena. Champán, vino con cada plato, coñac con el postre, y el alcohol tiene una forma de aflojar incluso las máscaras más cuidadosamente mantenidas. Estaba en medio de otra historia sobre su éxito profesional, esta vez involucrando un trato de $50 millones que supuestamente había cerrado para un fondo de dotación universitaria, cuando su teléfono vibró contra el mantel blanco. Miró la pantalla y su expresión cambió. No la pulida sonrisa pública que había estado usando toda la noche, sino algo más íntimo, más genuino, más desprevenido. Disculpen un segundo, dijo, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la superficie del teléfono. Solo estoy confirmando la cena de celebración de mañana por la noche con el cliente. Maya pareció confundida, su ceño frunciéndose ligeramente. ¿Qué cena de celebración? Oh, solo una cosa de negocios, dijo Antonio, todavía tecleando, su atención dividida entre el teléfono y la conversación. Celebración de cierre con los clientes del fondo de pensiones. Práctica estándar en nuestra industria. Les gusta celebrar las grandes victorias. ¿Qué clientes exactamente?, pregunté, mis instintos profesionales comenzando a palpitar. El fondo de pensiones del que te hablé antes, el trato de $40 millones. Les gusta celebrar transacciones exitosas con cenas en restaurantes de alta gama. Pero yo estaba observando su rostro mientras tecleaba, y pude ver el reflejo de la pantalla en sus ojos. No estaba escribiendo un mensaje de negocios sobre fondos de pensiones o cenas de celebración. Estaba tecleando a alguien guardado en sus contactos con una sola letra y un emoji de corazón, C. De hecho, dijo Clare de repente, su voz cortando la conversación como un cuchillo. Quizás yo también trabaje hasta tarde mañana por la noche. No me esperes despierto, cariño. El momento fue demasiado perfecto, demasiado conveniente, demasiado coordinado. Miré de Antonio a Clare y de nuevo, y vi algo pasar entre ellos. Rápido, culpable, eléctrico. El tipo de mirada que comunica volúmenes sin decir una palabra. Trabajando hasta tarde de nuevo, le pregunté a Clare, mi voz cuidadosamente neutral. Es la tercera vez este mes. Lanzamiento de una gran campaña la semana que viene, dijo, sin mirarme a los ojos, su mirada fija en algún lugar por encima de mi hombro. ¿Sabes cómo van estas cosas? Muchos detalles de última hora que coordinar. Pero yo sí sabía cómo iban estas cosas en la industria de Clare. Su trabajo era exigente pero predecible. Ocasionalmente trabajaba hasta tarde,
pero generalmente se planeaba con semanas de anticipación, no se anunciaba espontáneamente durante la cena. Y ella nunca había sido tímida para quejarse cuando el trabajo interfería con sus planes personales. ¿Dónde suelen tener estas cenas de celebración?, le pregunté a Antonio, manteniendo mi tono conversacional. Diferentes lugares, dijo, deslizando su teléfono de nuevo en el bolsillo de su chaqueta con estudiada casualidad. Depende de las preferencias del cliente y la importancia del trato. Eso es interesante, dije, sacando mi propio teléfono y abriendo el navegador. Clare mencionó que ha estado probando muchos restaurantes nuevos últimamente para sus cenas de trabajo. Quizás ustedes dos han descubierto algunos de los mismos lugares. El silencio en la mesa era sofocante. Maya miró de un lado a otro entre su hermana y su novio con creciente confusión. Tom estudió su taza de café como si contuviera los secretos del universo. Linda dobló y desdobló su servilleta con precisión mecánica. Lo dudo, dijo Clare rápidamente, su voz un poco más aguda de lo normal. Yo suelo limitarme a lugares casuales, cadenas de restaurantes, nada elegante o caro. Eso es interesante, dije, mis dedos moviéndose por la pantalla de mi teléfono con eficiencia practicada. Porque el jueves pasado, cuando trabajaste hasta tarde, encontré un recibo en tu bolso de Le Bernardin. Ese es un lugar bastante exclusivo para una cena de trabajo casual. El rostro de Clare se puso blanco, todo el color drenando de sus mejillas como si alguien hubiera tirado de un enchufe. ¿Puedo explicar eso? Estoy seguro de que puedes, dije, sin levantar la vista de mi teléfono. Estoy seguro de que ambos pueden hacerlo. La fachada de confianza de Antonio estaba empezando a resquebrajarse por los bordes. Pequeñas fisuras apareciendo en su pulcra presentación. Creo que podría haber algún tipo de malentendido aquí. Quizás, dije, todavía tecleando. Permítanme ver si puedo aclarar las cosas. Abrí una nueva ventana del navegador y escribí Castellano Capital Management en la barra de búsqueda. Los resultados aparecieron al instante, y eran exactamente lo que esperaba encontrar, nada. Sin sitio web, sin archivos de la SEC, sin registro comercial, sin artículos de noticias, sin comunicados de prensa, sin listados de directorios profesionales, sin nada. La compañía simplemente no existía en ninguna base de datos de búsqueda. «Qué cosa curiosa tiene Internet en nuestra era moderna», dije, mostrando la pantalla a todos en la mesa. Cuando una empresa administra cientos de millones de dólares en inversiones de fondos de pensiones, tienden a dejar una huella digital bastante sustancial. Maya miró fijamente los resultados de búsqueda vacíos, luego a Antonio, confusión y preocupación luchando por el control de su expresión. «¿Qué significa esto?» «Obviamente hay algún error», dijo Antonio. Pero su voz había perdido su confianza anterior, adoptando una cualidad defensiva que no había escuchado antes. Quizás está listado bajo un nombre comercial diferente o una estructura corporativa. ¿Qué nombre diferente?, pregunté, genuinamente curioso sobre qué explicación podría ofrecer. No tuvo una respuesta inmediata, lo cual fue respuesta suficiente. Escribí algunas búsquedas más. Antonio Castellano Capital Privado Boston. Antonio Castellano Finanzas. Castellano Investment Management. Nada relevante apareció. Sin perfil de LinkedIn, sin listados de directorios de empresas, sin membresías de asociaciones profesionales, sin compromisos para hablar en conferencias. Pero luego probé un enfoque diferente. Busqué Anthony Castellanos, la ortografía más común del apellido, y ahí fue cuando las cosas se pusieron muy interesantes, muy rápidamente. El primer resultado fue un artículo de noticias del Boston Globe fechado hace 18 meses. Hombre local sentenciado en caso de fraude de valores. El segundo resultado fue una foto policial del sitio web del Departamento Correccional de Massachusetts, con número de reserva y detalles de la condena. Hice clic en el enlace de la foto policial y contuve la respiración. Era él. Misma cara, mismos ojos, misma sonrisa practicada, misma estructura ósea. Pero este no era Antonio Castellano, exitoso gerente de capital privado y sofisticado hombre de mundo. Este era Anthony Castellanos, criminal convicto y especialista en fraude de valores. Bueno, dije, girando mi teléfono para que todos en la mesa pudieran ver la pantalla claramente. Creo que he descubierto dónde he escuchado tu nombre antes. La foto policial pareció absorber todo el oxígeno del restaurante.
Maya miró la pantalla como si estuviera viendo imágenes de una autopsia alienígena. La boca de Tom se abrió y se quedó así. La mano de Linda voló a su pecho en un gesto de shock y consternación. Anthony Castellanos leí en voz alta del artículo, mi voz sonando claramente en nuestro rincón del comedor. Sentenciado a 18 meses en prisión federal por fraude de valores y robo de identidad. Liberado hace 8 meses a un centro de reinserción en Newark, Nueva Jersey. Antonio se puso de pie tan abruptamente que su silla casi se volcó hacia atrás, el movimiento repentino haciendo que otros comensales miraran en nuestra dirección. No tengo por qué escuchar esto. En realidad, si tienes, dije, levantándome también y bloqueando su camino hacia la salida, porque no he terminado de leer. Me dirigí a Maya, que parecía que se iba a enfermar físicamente. Siento que tengas que escuchar esto, pero mereces saber la verdad sobre con quién has estado saliendo. ¿Qué verdad?, susurró, su voz apenas audible. Desplacé la pantalla hacia abajo para leer más detalles del artículo. Anthony Castellanos operó un esquema de inversión fraudulento durante casi 3 años, convenciendo a las víctimas de que le dieran dinero para falsas empresas y oportunidades de inversión inexistentes. Usó identidades robadas y documentos falsificados para respaldar sus afirmaciones de ser un exitoso asesor financiero y gerente de capital privado. Eso fue todo un malentendido, dijo Anthony desesperadamente, su suave confianza evaporándose por completo. Los cargos fueron exagerados por fiscales que intentaban hacer sus carreras. Cometí algunos errores, sí, pero he aprendido de ellos. ¿De verdad?, pregunté. Porque parece que estás ejecutando exactamente el mismo tipo de estafa ahora mismo. Miré alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada miembro de la familia. No existe Castellano Capital Management. No hay ático en Miami Beach. Probablemente tampoco hay Porsche. Todo lo que les ha dicho esta noche ha sido una elaborada mentira. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas, sus manos temblando mientras la realidad de la situación comenzaba a calar. ¿Es esto cierto? Anthony extendió la mano hacia ella a través de la mesa, pero ella se apartó como si su toque pudiera quemarla. Maya, por favor, déjame explicarte lo que realmente pasó. ¿Explicar qué? ¿Que eres un criminal? ¿Que todo en ti es falso? Ya no soy un criminal. He pagado mi deuda con la sociedad. He cumplido mi condena. Estoy tratando de empezar de nuevo, de construir una nueva vida, de convertirme en una mejor persona. ¿Mintiendo sobre todo? ¿Creando una identidad completamente falsa? Iba a contarte la verdad eventualmente, una vez que llegaras a conocer al verdadero yo. Solo quería que vieras más allá de los errores que cometí. ¿El verdadero tú? Maya se rió, pero no fue un sonido feliz. Fue amargo, herido, desilusionado. Ni siquiera sé lo que significa eso ya. ¿Cómo se supone que voy a saber qué hay de real en ti? Me volví a sentar, dejando que el drama familiar se desarrollara a mi alrededor. Pero aún no había terminado. Tenía una carta más para jugar, y era la más importante del mazo. Clare, dije en voz baja, mi voz cortando el caos emocional en la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? La pregunta cayó como una bomba en medio de una situación ya explosiva. Todos se giraron para mirarla. Abrió la boca, la cerró y luego la abrió de nuevo como un pez boqueando por aire en tierra seca. No sé a qué te refieres, dijo finalmente, pero su voz temblaba. Sí que lo sabes. Saqué los mensajes de texto que había encontrado en su teléfono la semana anterior cuando lo dejó cargando en nuestra cocina. Me dije a mí mismo que solo estaba mirando la hora, pero eso no era del todo honesto. Algo se había sentido mal durante meses, y finalmente había decidido investigar mis sospechas. Estos son de tu teléfono, dije, leyendo en voz alta de la pantalla. Martes por la noche, no puedo esperar a verte mañana. Miércoles por la mañana, anoche fue increíble. Jueves por la tarde, mismo hotel de siempre. El rostro de Clare se arrugó como un edificio demolido. David, por favor. Aquí no. No así. No, hagámoslo aquí, dije, mi voz volviéndose más dura. Hagámoslo delante de todos para que no haya confusión sobre lo que ha estado sucediendo a espaldas de todos. Me giré hacia Maya, cuya expresión había pasado de la herida a algo que se acercaba a la rabia.
Tu novio se ha estado acostando con tu hermana durante los últimos 2 meses. Maya miró a Clare con una expresión de completa y absoluta traición. ¿Es eso cierto? Clare comenzó a llorar, pero no lo negó. No podía negarlo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó Maya, su voz elevándose por encima de un susurro por primera vez. Confié en ti. Lo traje a conocer a nuestra familia porque pensé que me estaba enamorando de él. Nunca quise que sucediera, sollozó Clare. Simplemente pasó. Estas cosas simplemente suceden a veces. Las cosas no simplemente suceden, dije fríamente. La gente toma decisiones. La gente decide traicionar a las personas que más confían en ellas. Otros comensales estaban empezando a mirar abiertamente ahora. El maitre se acercaba a nuestra mesa con una expresión preocupada, claramente preparándose para intervenir. La noche se estaba desmoronando de manera espectacular, pero aún no había terminado. Anthony, dije, volviendo al hombre que había estado mintiendo a mi familia durante meses. ¿A cuántas otras mujeres les estás aplicando la misma estafa ahora mismo? No es una estafa, protestó, pero su voz carecía de convicción. Mis sentimientos por Maya son genuinos. Todo lo que siento por ella es real. ¿Tus sentimientos por Maya? Me reí, pero no había humor en ello. La has estado engañando con su propia hermana casi desde el momento en que la conociste. Eso fue un error. Clare vino a por mí. Fui débil, vulnerable. Cometí un error de juicio. Oye, espetó Clare, su tristeza transformándose instantáneamente en ira. No te atrevas a culparme a mí. Tú me sedujiste, replicó Anthony, abandonando cualquier pretensión de sofisticación. Seguías enviándome mensajes de texto, invitándome a salir a tomar café, diciéndome lo infeliz que eras en tu matrimonio. Porque me dijiste que eras infeliz con Maya. Dijiste que era demasiado ingenua, demasiado infantil, que necesitabas a alguien más sofisticado. Yo nunca dije eso. Dijiste que era aburrida. Dijiste que solo salías con ella porque te sentías solo después de salir de prisión. Maya se puso de pie lentamente, su silla raspando el suelo con un sonido como uñas en una pizarra. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila, más aterradora que un grito. Aléjense de mí, dijo. Los dos, aléjense de mí ahora mismo antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Maya, por favor, comenzó Anthony, extendiendo la mano hacia ella. No, dijo, dando un paso atrás en la mesa. No quiero escuchar ni una palabra más de ninguno de los dos. No quiero volver a ver a ninguno de los dos. Agarró su bolso y salió del restaurante sin mirar atrás. Su dignidad intacta a pesar de todo lo que le habían quitado. Tom y Linda se apresuraron a seguirla, lanzando miradas de decepción y asco a Clare mientras pasaban por nuestra mesa. Eso me dejó sentado con mi esposa infiel y su novio criminal convicto, rodeado por los restos de lo que se suponía que era una cena de celebración familiar. Espero que haya valido la pena, le dije a Clare. David, por favor. Necesitamos hablar de esto en privado. Podemos superar esto. Acabamos de hablar de ello y hemos terminado de superar nada. Me levanté y saqué mi cartera, dejando suficiente efectivo para cubrir la cuenta y una propina generosa. El personal de servicio no merecía sufrir porque mi esposa tenía un juicio terrible con los hombres y un juicio aún peor con las elecciones de vida. ¿A dónde vas?, preguntó Clare, el pánico arrastrándose en su voz. A casa, dije. A nuestra casa a empacar tus cosas. No puedes simplemente echarme así. Observa. Miré a Anthony por última vez. Puede que quieras encontrar un nuevo lugar para quedarte esta noche. Tengo la sensación de que Maya va a hacer algunas llamadas a la policía y van a estar muy interesados en tus actividades actuales. Su rostro palideció. Ella no hará eso. Es demasiado buena. Quizás, dije, pero yo no lo soy. Los dejé sentados en la mesa y salí al aire fresco de la noche, finalmente capaz de respirar de nuevo después de horas de sofocante pretensión y mentiras. El viaje a casa fue los 25 minutos más largos de mi vida. Seguí reproduciendo los eventos de la noche en mi cabeza, buscando señales que debería haber captado antes, pistas que debería haber seguido, banderas rojas que debería haber investigado en el momento en que aparecieron. La verdad era que había notado cosas,
la forma en que Clare se había estado vistiendo de manera diferente últimamente, trabajando hasta tarde más a menudo, siendo reservada acerca de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto. Simplemente había elegido ignorarlas porque confrontar la verdad habría sido más difícil que vivir con la creciente duda. Ahora, no tenía otra opción que enfrentar la realidad. Entré en nuestro camino de entrada y me senté en el coche durante varios minutos, mirando la casa que Clare y yo habíamos comprado hace 3 años con tanta esperanza y optimismo. Era una modesta casa colonial de 2 pisos en un vecindario de clase media decente. Nada ostentoso o impresionante, pero cómoda, segura y nuestra. Últimamente, Clare había estado hablando de querer algo más grande, algo más impresionante, algo que causara una mejor impresión en sus colegas y amigos. Ahora entendía por qué se había sentido insatisfecha. Había estado comparando nuestra vida real con el estilo de vida ficticio de Antonio y encontrándola deficiente en todos los sentidos posibles. Adentro, fui directamente a nuestra oficina en casa y encendí mi portátil. Si iba a terminar mi matrimonio esta noche, quería asegurarme de tener todos los hechos primero, toda la evidencia que pudiera necesitar para lo que venía después. Empecé con Anthony Castellanos. El artículo que había encontrado en el restaurante era solo la punta de un iceberg muy grande y muy feo. Los registros judiciales mostraban que había estado ejecutando estafas de inversión durante casi 5 años antes de ser atrapado, apuntando a mujeres a través de sitios web de citas y elaboradas personas de redes sociales. Su método era siempre el mismo, refinado a través de años de práctica, crear una identidad falsa con un trasfondo profesional plausible. Construir una presencia en línea convincente completa con historias de éxito fabricadas. Dirigirse a mujeres solitarias en aplicaciones de citas de lujo y extraer gradualmente dinero para falsas oportunidades de negocio y esquemas de inversión. Según el archivo del caso de la Fiscalía, que estaba disponible a través de búsquedas de registros públicos, defraudó a 17 mujeres diferentes por un total combinado de más de $800.000. El dinero se había destinado a financiar su estilo de vida, restaurantes caros, ropa de diseñador, alquileres de coches de lujo, habitaciones de hotel de lujo, cualquier cosa que ayudara a mantener la ilusión de éxito y riqueza. Lo que lo hacía particularmente peligroso, según el análisis de comportamiento del FBI, era su atención al detalle psicológico. Investigaba a sus víctimas a fondo, aprendiendo sus antecedentes, sus intereses, sus inseguridades, sus sueños. Le decía a cada mujer exactamente lo que ella quería escuchar, creaba exactamente el tipo de hombre que ella estaba buscando, explotaba exactamente las vulnerabilidades que ella intentaba ocultar con más ahínco. Maya había sido perfecta para sus propósitos. Estaba sola después de una serie de relaciones fallidas, confiaba por naturaleza, se impresionaba fácilmente por signos de riqueza y éxito que nunca había experimentado de primera mano. Enseñaba en la escuela primaria, lo que significaba que tenía un ingreso estable, pero nada extravagante, nada que le permitiera mantener un estilo de vida caro de forma independiente. No haría demasiadas preguntas difíciles sobre sus finanzas porque ella misma no entendía las finanzas de alto nivel. Pero Clare era una historia completamente diferente. Trabajaba en relaciones públicas, lo que significaba que era sofisticada sobre la gestión de imagen y la comunicación corporativa. Habría sido mucho más difícil de engañar con simples mentiras e historias de éxito fabricadas. A menos que no estuviera siendo engañada en absoluto. A menos que supiera exactamente quién era Anthony y no le importara su historial criminal. Abrí el portátil de Clare y comencé a examinar sistemáticamente sus cuentas de correo electrónico, sus mensajes de redes sociales, su historial de navegación, sus álbumes de fotos. Lo que encontré allí me revolvió el estómago e hizo que mis manos temblaran de rabia. Ella había estado investigando a Anthony durante semanas antes de que comenzaran su aventura. Había encontrado los mismos artículos que yo encontré esta noche, había leído los mismos registros judiciales, había visto la misma foto policial, había revisado los mismos detalles de la condena. Sabía que era un criminal convicto. Sabía que le estaba mintiendo a Maya sobre su identidad, su profesión, toda su historia de vida, y decidió acostarse con él de todos modos. Su historial de mensajes de texto contaba toda la sórdida historia de principio a fin. Había comenzado de manera bastante inocente. Clare había conocido a Anthony en un Starbucks cerca de su oficina, donde Maya lo había llevado a almorzar una tarde de marzo. Habían intercambiado números de teléfono, supuestamente para que Clare pudiera ayudar a coordinar la fiesta sorpresa de cumpleaños de Maya,
pero los mensajes rápidamente se habían vuelto coquetos, luego explícitamente íntimos, luego emocionalmente románticos. Anthony le había dicho a Clare que su relación con Maya no era seria, que estaba planeando romper con ella tan pronto como se diera cuenta de cómo hacerlo con delicadeza, que solo había estado saliendo con ella porque se sentía solo y desesperado por compañía después de salir de prisión. Clare le había dicho que su matrimonio se estaba desmoronando, que se sentía atrapada en una aburrida existencia suburbana, que merecía algo mejor que un marido que trabajaba en lo que ella llamó soporte técnico glorificado. Se habían estado reuniendo 2 veces por semana durante los últimos 2 meses, siempre en hoteles caros en el centro de Boston, siempre con las tarjetas de crédito robadas de Anthony, siempre mientras Maya pensaba que él estaba trabajando hasta tarde. Y yo pensaba que Clare estaba en la oficina manejando emergencias de clientes. Los mensajes más recientes eran de esa misma noche. Enviados mientras conducíamos al restaurante para lo que se suponía que era una celebración familiar. Clare, esto se siente tan mal, conocer a la familia de tu novia mientras tenemos una aventura a espaldas de todos. Anthony, relájate, cariño. Maya no sospecha nada. Tu aburrido marido tampoco. Parece el tipo de hombre que no se daría cuenta si te tiñeras el pelo de púrpura y empezaras a hablar francés. Clare, David es más inteligente de lo que crees. Se da cuenta de todo. Lo recuerda todo. A veces da un poco de miedo. Anthony, no es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que su esposa está haciendo realmente durante todas esas noches en la oficina. Leer esos mensajes se sintió como ser golpeado en el estómago repetidamente por alguien que llevaba puños americanos. No era solo la aventura, aunque eso era lo suficientemente devastador como para destruir cualquier matrimonio. Era la crueldad casual, la completa falta de respeto por mí o por Maya o por cualquier otra persona que pudiera ser herida por sus acciones egoístas. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi investigación. El nombre de Maya apareció en la pantalla. Debe. Su voz era temblorosa, como si hubiera estado llorando durante horas. Hola. ¿Estás bien? Esa es una pregunta estúpida. Por supuesto que no estás bien. No, realmente no lo estoy. Estoy en casa de mis padres. No puedo dejar de pensar en todo lo que pasó esta noche. Siento que hayas tenido que descubrirlo de esa manera. Debería haberlo manejado más en privado. No. Me alegro de que los expusieras públicamente. Mejor ahora que después de haberme casado con él o de haberle prestado dinero o de haberme involucrado emocionalmente más. Hizo una pausa y pude oírla tomar respiraciones profundas. David, ¿cuánto crees que Clare te ha estado engañando? 2 meses, según la evidencia que encontré hasta ahora. Has estado investigándolos. Acabo de empezar esta noche, pero estoy encontrando mucha información muy rápidamente. Dios mío, no puedo creer que mi propia hermana me hiciera esto a mí, a los dos. Hablamos durante otros 30 minutos. Maya me dijo que ya había llamado a la policía para denunciar el uso de documentos de identidad falsos por parte de Anthony y su violación de los términos de la libertad condicional. También había contactado a su banco para asegurarse de que de alguna manera no hubiera obtenido acceso a ninguna de sus cuentas financieras. Afortunadamente, ella había sido cautelosa con el dinero durante su relación. Siempre habían dividido el costo de las citas, y ella nunca le había dado efectivo ni acceso a sus tarjetas de crédito. ¿Qué vas a hacer con Clare?, preguntó. Divorciarme de ella esta noche si el sistema legal funcionara con tanta eficiencia. ¿Necesitas un lugar para quedarte? Eres bienvenido a dormir en nuestro sofá hasta que resuelvas las cosas. Gracias, pero creo que me quedaré en la casa. Ella es la que tendrá que encontrar otro lugar para dormir de ahora en adelante. Después de colgar con Maya, pasé otras 2 horas documentando todo lo que había descubierto. Capturas de pantalla de mensajes de texto, copias de correos electrónicos, historial de navegación que mostraba los hoteles donde se habían estado reuniendo, estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban cargos inusuales, registros telefónicos que mostraban la frecuencia de su comunicación. En Massachusetts, el adulterio todavía era un motivo legal para el divorcio, y tener pruebas exhaustivas podría afectar significativamente la división de activos y propiedades. Era casi la 1 de la mañana cuando escuché la llave de Clare en la puerta principal.
Me había estado preguntando si volvería a casa en absoluto o si se quedaría con Anthony en algún lugar o si se registraría en un hotel para evitar la confrontación que sabía que se avecinaba. El hecho de que hubiera decidido volver sugería que estaba planeando luchar por el matrimonio. Estaba equivocada sobre eso. David llamó desde el pasillo delantero, su voz tentativa: ¿estás en la oficina? Apareció en el umbral, todavía con su vestido de diseñador negro, pero luciendo significativamente menos pulida de lo que había estado en el restaurante. Su maquillaje estaba corrido, su cabello despeinado, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Necesitamos hablar, dijo. ¿De verdad? Sí. Lo que pasó esta noche no es lo que crees que es. Giré la pantalla de mi portátil hacia ella, mostrando la conversación de mensajes de texto que había estado leyendo durante la última hora. Entonces, ¿qué es exactamente? Su rostro se arrugó cuando vio sus propias palabras mostradas en la pantalla en blanco y negro. ¿Revisaste mis mensajes privados? ¿Tus mensajes privados sobre tu aventura con el novio de tu hermana? Sí, lo hice. Y voy a compartirlos con mi abogado mañana por la mañana. David, por favor. Sé que esto parece terrible, pero puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué exactamente? ¿Que sabías que era un criminal convicto y te acostaste con él de todos modos? ¿Que me has estado mintiendo durante 2 meses? ¿Que traicionaste a tu propia hermana por un hombre que sabías que estaba usando una identidad falsa para cometer fraude? Se sentó pesadamente en la silla frente a mi escritorio, su vestido caro arrugándose a su alrededor. Se suponía que no iba a pasar así. ¿Cómo se suponía que iba a pasar, Clare? No lo sé. Simplemente me sentí tan atrapada, David. Como si mi vida estuviera pasando mientras yo no prestaba atención. Como si estuviera casada con alguien que ya ni siquiera me veía. Así que decidiste desaparecer en la cama de otra persona. No se trataba de la intimidad. Se trataba de sentirme viva de nuevo. Sentir que alguien me veía, me quería, pensaba que valía la pena perseguirme y luchar por mí. ¿Y Maya? ¿Qué hay de lo que esto le haría a Maya? La compostura de Clare finalmente se rompió por completo. Nunca quise herir a Maya. Quiero a mi hermana más que a nada. Curiosa forma de demostrarlo. Pensé que tal vez Antonio rompería con ella eventualmente y luego podríamos estar juntos sin que nadie saliera herido. ¿Pensaste que un estafador convicto iba a dejar a su marca para estar con la hermana de su marca? ¿De verdad creíste que se preocupaba por ti, Clare? ¿O pensaste que solo te estaba usando por la intimidad mientras se daba cuenta de cómo sacarle dinero a Maya? Sí que se preocupaba por mí. Sí se preocupa por mí. Tenemos una conexión real. ¿Dónde está ahora mismo? Ella no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Déjame adivinar. En el momento en que salió la verdad en el restaurante, desapareció. Sin llamada telefónica, sin mensaje de texto, sin vamos a resolver esto juntos. Probablemente ya esté en 3 aplicaciones de citas diferentes buscando a su próxima víctima. Nuevas lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, corriendo lo que quedaba de su maquillaje. No entiendes lo que es. ¿Qué es, Clare? Estar casada con alguien que se ha rendido en la vida, alguien que se conforma con lo ordinario, que nunca quiere nada más de lo que ya tiene. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. ¿Eso es realmente lo que piensas de mí? ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueño, David? ¿Cuándo fue la última vez que quisiste algo lo suficientemente fuerte como para correr un riesgo real por ello? La miré sentada allí en su vestido caro, llorando por lo insatisfactoria que era su vida, lo atrapada que se sentía, cuanto merecía algo mejor de lo que habíamos construido juntos. Y por primera vez en toda la noche, la vi claramente. Tienes toda la razón, dije. He estado yendo a lo seguro. He estado tan concentrado en construir una vida estable, segura, predecible, que olvidé hacerla emocionante o aventurera. Su rostro se iluminó de esperanza. Entonces, ¿entiendes por qué hice lo que hice? Entiendo que eres una persona fundamentalmente egoísta que valora la emoción más que la lealtad. Entiendo que estás dispuesta a destruir la vida de otras personas para tu propia diversión. Y entiendo que he desperdiciado 5 años de mi vida con alguien que no comparte ninguno de mis valores básicos.
La esperanza murió en sus ojos como si alguien hubiera apagado un interruptor de luz. David, por favor, podemos superar esto. La gente supera las aventuras todo el tiempo. No, no podemos superar esto y no vamos a intentarlo. Ya había contactado a un abogado de divorcio por correo electrónico mientras ella estaba fuera haciendo lo que fuera que había estado haciendo después de dejar el restaurante. Consulta de emergencia programada para primera hora del lunes por la mañana. En Massachusetts, podía solicitar el divorcio por culpa debido al adulterio, lo que afectaría significativamente el acuerdo de propiedad a mi favor. No puedes simplemente echarme, dijo ella. Sí, puedo. Y lo estoy haciendo. Me levanté y pasé junto a ella hacia las escaleras. Tienes 20 minutos para empacar lo que necesites para los próximos días. Podemos arreglar para que recojas el resto de tus cosas más tarde, cuando yo no esté aquí para verte hacerlo. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? ¿Qué pasa con la vida que construimos juntos? Hice una pausa al pie de las escaleras y la miré por última vez. Terminaste nuestro matrimonio en el momento en que decidiste que Antonio Castellano era más emocionante que David Harrison. Destruiste la vida que construimos juntos cuando elegiste traicionar a tu propia hermana por un criminal convicto que encontraste en Internet. Solo estoy haciendo lo oficial. David, por favor. Cometí un error. ¿No podemos al menos intentar la consejería o la terapia? Algunos errores no se pueden arreglar, Clare. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Esta es una de ellas. Subí a nuestro dormitorio y comencé a sacar su ropa del armario, tirándola en el juego de maletas a juego que ella había insistido en que compráramos para nuestro último viaje de aniversario. La ironía de la situación no se me escapó. Ella me siguió escaleras arriba, todavía llorando, todavía suplicando, todavía tratando de convencerme de que su aventura era de alguna manera mi culpa por no ser lo suficientemente emocionante como para mantenerla interesada. Dejé de escuchar. Habría tiempo más tarde para averiguar dónde habían salido mal las cosas en nuestro matrimonio, para entender mi propio papel en la creación de las condiciones que la empujaron hacia otra persona. Pero esta noche no se trataba de autorreflexión o análisis de relaciones. Esta noche se trataba de consecuencias. Cuando la maleta estuvo llena, la llevé abajo y la coloqué junto a la puerta principal junto a su bolso y las llaves del coche. Se acabaron los 20 minutos, dije. ¿A dónde se supone que voy a ir a esta hora? Ese ya no es mi problema. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con el novio de tu hermana. David, estás siendo increíblemente cruel. ¿Lo soy? Porque desde donde yo estoy, cruel es acostarse con el novio de tu hermana durante 2 meses. Cruel es mentirle a la cara a tu marido todos los días. Cruel es traicionar a las 2 personas que más te querían en el mundo por un hombre que sabías que era un criminal. Ella recogió su maleta con manos temblorosas, su movimiento lento y derrotado. En la puerta principal, se giró una última vez. Te amé, dijo en voz baja. Sé que ya no me crees, pero te amé. Te creo, dije. Simplemente no creo que me amaras lo suficiente. Se fue sin decir otra palabra. Cerré la puerta detrás de ella, apagué todas las luces y, por primera vez en meses, la casa estuvo completamente en silencio. 6 meses después, estaba cenando en un pequeño lugar italiano en Norton cuando la vi. Clare estaba sentada en una mesa de la esquina con un hombre que no reconocí, más joven que yo por al menos 5 años, ropa más llamativa, corte de pelo caro, el tipo de hombre que probablemente se describía a sí mismo como un emprendedor o consultor de negocios en aplicaciones de citas. Se veía diferente a como la recordaba, más delgada, más maquillada, como si estuviera esforzándose demasiado por recuperar algo que se le había escapado permanentemente. El hombre frente a ella estaba hablando la mayor parte del tiempo, gesticulando animadamente con su copa de vino mientras ella asentía y sonreía a intervalos que parecían cuidadosamente calculados. Yo estaba cenando con Rachel, la contadora forense con la que había comenzado a salir 4 meses antes. Nos habíamos conocido durante un caso en el que nuestras empresas colaboraban en una investigación financiera que involucraba fraude de criptomonedas. Era inteligente, directa, refrescantemente honesta sobre lo que quería de la vida. Sin juegos, sin agendas ocultas, sin arrebatos emocionales dramáticos. ¿La conoces?, preguntó Rachel, notando que mi atención se había desviado al otro lado del restaurante. Mi ex esposa, dije, dando otro mordisco a mi osobuco.
La que tuvo la aventura con el novio de su hermana. Esa misma. Rachel estudió a Clare por un momento con el ojo analítico de alguien entrenado para detectar engaños e irregularidades financieras. Parece nerviosa, como si estuviera actuando en lugar de relajarse. Tenía toda la razón. Clare seguía revisando su teléfono, mirando hacia la entrada del restaurante, jugando con sus joyas, ajustándose el pelo. El hombre frente a ella parecía completamente ajeno a su incomodidad, demasiado absorto en la historia que estaba contando como para notar que su audiencia no estaba del todo comprometida. ¿Deberíamos ir a otro lugar?, preguntó Rachel con consideración. No es necesario. No nos ha notado, e incluso si lo hace, no importa. Pero justo cuando lo dije, los ojos de Clare recorrieron el restaurante durante uno de sus nerviosos reconocimientos y se posaron directamente en nuestra mesa. Durante varios segundos, simplemente nos miramos el uno al otro a través del concurrido comedor. Luego levantó la mano en un pequeño y tentativo saludo. Asentí cortésmente, pero no me levanté para saludar ni hice ningún gesto hacia la conversación. ¿Estás bien?, preguntó Rachel, observando mi rostro atentamente. Sí, estoy completamente bien. Y estaba bien. La rabia se había desvanecido hace meses, reemplazada por algo más cercano a la lástima mezclada con la indiferencia. Clare obviamente todavía estaba buscando la emoción, todavía buscando a alguien que la hiciera sentir especial e importante, todavía tratando de llenar el vacío emocional que la había llevado a los brazos de Anthony en primer lugar. El divorcio se había finalizado 6 semanas antes. Como había podido probar el adulterio con documentación exhaustiva, el tribunal había fallado a mi favor en la mayoría de los principales asuntos en disputa. Clare recibió la mitad de la equidad en nuestra casa, pero yo me quedé con la casa misma junto con todos los muebles y pertenencias. Ella obtuvo la mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta, pero ninguna de mis inversiones de jubilación u opciones sobre acciones. Obtuvo su coche y sus posesiones personales, pero ningún apoyo financiero continuo. Lo más importante, se quedó con todas las consecuencias de sus elecciones. Maya se había recuperado mejor de lo que nadie había esperado, incluyéndose a sí misma. Se había tomado un mes libre de la enseñanza para viajar por Europa sola, algo que siempre había soñado con hacer, pero nunca había tenido los recursos financieros para intentarlo. Cuando regresó, parecía más ligera de alguna manera, más segura, como si hubiera redescubierto quién era antes de que Anthony entrara en su vida y distorsionara su autopercepción. Había comenzado a salir de nuevo, pero con cuidado y selectivamente esta vez. No más elaborados perfiles en línea que mostraran estilos de vida imposibles e historias de éxito fantásticas. Ahora buscaba algo genuino, algo sostenible y honesto. Anthony había desaparecido por completo después de esa desastrosa cena. La investigación policial había descubierto evidencia de que había estado ejecutando estafas románticas similares en al menos otras 7 mujeres en el área metropolitana de Boston simultáneamente. Había violado sus condiciones de libertad condicional al usar identidades falsas y había huido de Massachusetts antes de que la policía pudiera arrestarlo. Había una orden de arresto activa para él, pero los estafadores como Anthony eran excepcionalmente hábiles para permanecer invisibles cuando necesitaban desaparecer. ¿Lista para pedir postre?, preguntó Rachel cuando terminamos nuestros platos principales. En realidad, tomémonos nuestro tiempo. Realmente estoy disfrutando la conversación y la compañía. Ella sonrió. ¿Qué conversación? Hemos estado sentados aquí en un silencio cómodo durante los últimos 10 minutos. Exactamente. Es increíblemente refrescante estar con alguien que no requiere entretenimiento constante o validación. Cuidado con cumplidos como ese, dijo ella con falsa seriedad. Sigue hablando así y podría empezar a pensar que te estás tomando en serio esta relación. Tal vez me la estoy tomando en serio. Bien, dijo simplemente. Porque yo también. Pedimos postre y café, tomándonos nuestro tiempo, disfrutando de la compañía del otro sin dramas ni engaños ni agendas emocionales ocultas. Al otro lado del restaurante, Clare todavía estaba actuando para su cita, todavía fingiendo estar fascinada por lo que sea que él estuviera tratando de venderle. Cuando finalmente salimos del restaurante una hora después, capté un último vistazo de ella a través de la ventana principal. Estaba revisando su teléfono de nuevo, probablemente calculando cuánto tiempo más tenía que soportar la noche antes de poder escapar cortésmente sin parecer grosera o desinteresada. Sentí un breve momento de genuina tristeza por ella.
No porque la extrañara o la quisiera de vuelta en mi vida, sino porque parecía tan fundamentalmente perdida, tan desesperada por ser alguien más que quien realmente era. Estás inusualmente callado, observó Rachel mientras caminábamos hacia mi coche a través del aire fresco de la noche. Solo pensando en las elecciones y las consecuencias. En tu exesposa, en cómo las cosas que creemos que nos harán felices generalmente terminan haciéndonos miserables en su lugar. ¿Y qué te hace realmente feliz? Pensé en la pregunta seriamente mientras le abría la puerta del coche. Esto dije finalmente. Ahora mismo. Estar con alguien que no necesita que yo sea nadie más que exactamente quien soy. Rachel sonrió y me besó suavemente en la mejilla. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Mientras conducíamos a casa por las tranquilas calles de Boston, me di cuenta de que no había pensado en Clare ni en Anthony ni en esa cena catastrófica en semanas. El matrimonio había terminado definitivamente. La traición era historia antigua, y yo estaba construyendo algo completamente nuevo con alguien que valoraba la honestidad y la autenticidad por encima de la emoción y el drama. No era el final que había planeado originalmente para mi vida, pero era exactamente el final que me merecía. Y por primera vez en años, eso era más que suficiente.